mascarilla para que me escuchen bien. Autoridades, señoras y señores, amigas y amigos, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en este acto organizado por el Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Comunista. Hoy, 5 de mayo, se homenajea en nuestro país a las víctimas del nazismo. Así lo decidió el Gobierno de España en 2019, haciendo coincidir la fecha con la liberación del campo de exterminio de Mauthausen, la infamia dentro de la infamia, el infierno en el que fueron asesinados 4.435 ciudadanos españoles de los más de 9.000 nacionales que fueron deportados a este lugar de muerte y terror que se denominó también el campo de los españoles. Antes de encerrarlos, todavía subidos en los trenes con dirección a Austria, el régimen alemán preguntó a su aliado qué hacer con sus compatriotas. Franco y Serrano Suñer respondieron simplemente que a aquellos traidores no se les podía considerar españoles. El nazismo les colocó entonces el triángulo azul de los apátridas con la S de Spanier en el centro. Hoy, en este acto, reivindicamos su memoria, la de aquellos ciudadanos españoles a quienes se les quiso arrebatar todo, incluida su patria. Los horrores de Mauthausen, que fueron muchos, no lograron abatir nunca del todo los ánimos de aquellos españoles bravos, republicanos, que siempre creyeron en la derrota del fascismo, incluidos en los peores momentos de la guerra. Estaban tan convencidos de su salvación por parte de los aliados, como finalmente así fue, que conservaron como pruebas irrefutables del genocidio 20.000 negativos de fotografías que consiguió esconder Francisco Boix, el conocido como fotógrafo de Mauthausen. Entre aquellos miles de hombres que saludaron a las fuerzas libertadoras con un cartel escrito en castellano el 5 de mayo de 1945, estaba el almeriense Antonio Muñoz Zamora. Antonio pudo sobrevivir en aquella factoría del exterminio humano por la capacidad de organización interna que siempre mostraron los republicanos españoles, siempre dispuestos a arroparse entre ellos. Un héroe anónimo, Antonio, con un número capicúa, el 90.009, que los nazis le tatuaron para que nunca se le olvidara dónde estaba ni quién era. Antonio Muñoz Zamora falleció en el año 2003. Nos queda su memoria, la de un hombre que siempre estuvo luchando hasta que su corazón dejó de latir. Él impulsó este monumento en memoria de los 142 almerienses asesinados en Mauthausen, un monumento tantas veces maltratado, tantas veces descuidado y vandalizado. Nos alegramos sinceramente de que el Ayuntamiento de Almería, el alcalde de Almería, haya realizado esta mañana un homenaje en este lugar en memoria de las víctimas del nazismo, pero le pedimos que lo haga siempre y que cuide y proteja este lugar como se merece. Por mi parte, nada más. Por mi parte, nada más. Agradecerles de verdad de nuevo su presencia en este acto. Tiene a continuación la palabra el catedrático de Historia Económica de la Universidad de Almería, don Andrés Sánchez Picón. Bueno, me quito también la mascarilla. Buenas tardes, queridos compañeros, queridas compañeras. Me vais a permitir que, aun a riesgo de parecer un tanto frívolo, comience con un recuerdo personal. Yo hace, diría que casi 40 años, conocí al héroe sin saber que era un héroe. Conocí a Antonio Muñoz Zamora sin saber quién era. En aquella pandillas adolescentes del tardofranquismo, de comienzos de los 70, en su casa del barrio de Los Ángeles, con su hijo, Juanito el francés, le decíamos en la pandilla, hicimos alguna fiesta, algún guateque, y por allí vimos a un hombre de recia personalidad y de presencia física impactante, que era pues el padre de Juanito. Después dejé de tener relación con Juan
Y hace muy pocos años me enteré que el padre de Juan, aquel que se asomaba a aquellas fiestas, aquellos bailes del año 71, 72, era Antonio Muñoz Zamora. Pero Juan nunca, su hijo nunca nos habló de la peripecia vital de su padre, de su trayectoria en el exilio, de su experiencia en los campos de concentración. Aunque era la etapa final del franquismo y de la dictadura, ese espeso muro de silencio que atenazó los recuerdos de tantas familias estaba también presente en la familia de Antonio Muñoz. Y lo lamento porque lo tuve cerca y no tuve oportunidad de tratarlo. Antonio Muñoz Zamora yo creo que representa, y quiero centrarme en él como representante de una generación y como impulsor de estos homenajes que se hacen aquí en Almería y de este monumento. Antonio Muñoz Zamora, que nació en 1919 y murió en 2003, yo creo que representa esa generación de españoles, de españolas, de europeos, que nacieron en las dos primeras décadas del siglo XX y que vieron su existencia interrumpida dramáticamente por esa enorme violencia que se enseñoreó del continente europeo desde 1914 hasta 1945. Esa violencia indómita de la que habla el profesor Julián Casanova y que tiene como hitos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la revolución y la contrarrevolución a partir de 1917, ascenso de fascismo, nazismo, y todo ello hasta esa segunda etapa de gran escabechina que fue la Segunda Guerra Mundial. 10 millones de muertos en la primera, en torno a 50 y tantos en la Segunda Guerra Mundial. Y con episodios de exterminio, de odio desatado, como el que se conmemora aquí, de la existencia de estos campos de exterminio. Esto conviene destacarlo porque yo pertenezco, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a una generación, o a unas generaciones privilegiadas por no haber tenido que pasar por una experiencia de violencia desatada como la que vivieron ellos. Y nadie lo hubiera dicho antes de 1914, porque los primeros años del siglo XX fueron años de desarrollo económico, de crecimiento económico, se le llamó, ya lo recordarán todos ustedes, ya lo recordaréis todos vosotros, todas vosotras, se le llamó la Belle Époque, la bella época, Incluso está el origen del turismo, hay un desarrollo económico, innovaciones tecnológicas. Nadie podía sospechar que el invierno, que el invierno de la sinrazón y que el infierno del odio estaba a punto de abatirse sobre generaciones y generaciones de europeos. Y eso le tocó a la generación de Antonio Muñoz Zamora. En toda Europa y en España, no digamos, como ese preámbulo de la Guerra Civil Europea, que fue la Guerra Civil Española del 36 al 39. Porque todo el periodo de la Belle Époque había sido un periodo de crecimiento y de desarrollo, pero de agudización de la desigualdad. Y la desigualdad y las tensiones que provoca la desigualdad social es el germen de buena parte de la violencia que después se produjo. Hay una escritora israelí que yo estaba recordando esta mañana y que también muchos conoceréis, que es Hannah Arendt, que habla de la banalización del mal. De la banalización del mal. ¿A qué se refiere? Nosotros podemos pensar que estos hechos tan estruendosamente violentos podían estar solo en la cabeza de unos psicópatas, de unos malvados, que consiguieron conquistar el poder en una serie de gobiernos, Alemania fundamentalmente, Italia, los fascismos de la época. Y sin embargo, Arendt señala que una enorme mayoría silenciosa de gente de buena condición, excelentes padres y madres de familia, cariñosos abuelos y abuelas, colaboraron también en este exterminio. O mirando para otro lado, o cumpliendo su función como burócratas, dándole entrada y salida a los trenes que atestados de presos que iban a los campos de concentración y considerando que tenían que cumplir su función. No pensemos, por lo tanto, que
para que ocurra un desastre como esto es necesario que haya una acumulación de criminales, sino que el discurso que promueven estos criminales termine contando con la anuencia o con el silencio de la mayoría. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consiguió en aquellos años? Pues se consiguió con décadas de una desatada violencia verbal. La violencia verbal, en discursos, en libros, en periódicos, no siempre conduce a la violencia física y al exterminio, pero todo exterminio y toda violencia física ha venido precedida por la violencia verbal. Es decir, la violencia verbal es condición necesaria, pero no suficiente para que ocurran cosas como esta. El exterminio que se produjo a partir de la solución final ideada por el gobierno hitleriano ya desde finales de los años 30 y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, estaba previsto, estaba escrito. No era una sorpresa. Pero muchos pensaron que, bueno, que el papel lo aguanta todo, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero aquello fue una lluvia fina que fue alimentada por las enormes crisis, como la crisis económica de 1929, por las consecuencias horribles de la Primera Guerra Mundial. Esa lluvia fina fue calando en sectores que no eran patológicamente criminales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se producen chispazos de violencia verbal desatada. Porque ya digo que eso no conduce inexorablemente a la violencia física y al afán de exterminio del adversario, pero puede ser que, dada mediando determinadas condiciones, algo de eso pudiera llegar a darse. Desde 1945, después de este enorme sufrimiento, se alumbró un nuevo pacto social y político, que fue el del Estado del Bienestar, en toda Europa, con la excepción de algunos países del sur de Europa que estaban en manos de dictaduras, como fue el nuestro, que tuvo que esperar 30 años para construir un consenso político, social, con su insuficiencia, que nos ha conducido a la situación actual. Ahora, ese acuerdo, ese pacto, comienza a agrietarse, también tiene síntomas de lo que podríamos llamar fatiga de materiales, y eso viene a coincidir con que por esas grietas se estén colando discursos de odio y de exclusión. Lo que nos dice este monumento es que tenemos que estar sobre aviso para evitar que se desarrollen estas patologías sociales. Igual que para las patologías físicas, para las enfermedades, es muy buena la detección precoz y que el diagnóstico y el pronóstico es mucho mejor cuando se detecta el tumor en sus inicios. En el caso de patologías sociales como las que representa el campo de exterminio de Mauthausen, también conviene detectar esos primeros síntomas. Conviene estar pendientes de una detección precoz de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque aunque mi generación, y voy a ir terminando con una referencia personal, aunque mi generación, la del baby boom, la de muchos de los que estáis y de las que estáis aquí, nos hemos escapado de situaciones de violencia como la que vivieron nuestros abuelos, yo no quiero, lógicamente, dejar en herencia a mis hijos, a mi nieta, a mis nietos, una situación como la que vivieron estos abuelos o bisabuelos nuestros. No quiero que haya otra generación atropellada por la violencia. Entonces a mí me parece que este monumento es un hito para una ciudadanía tolerante, inclusiva, aparte de ser el homenaje a unos héroes, que son los héroes que a su pesar ya hubieran querido ellos tener una vida razonable, cómoda, en el que la defensa de sus ideales no significara poner en peligro su vida. Y yo quiero para el futuro unos héroes en el cuidado de los demás, en la sanidad, en la educación, en la solidaridad, en el apoyo a los más débiles. No héroes porque se jueguen la vida al defender sus ideas. Ese es mi deseo y yo creo que el de todos los hombres y todas las mujeres de bien que nos congregamos esta tarde aquí.
salud para todos, salud para todas y muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por esta clase magistral. Antes de que empezara el acto, había un chico que se acercaba a ti y te decía, ¿has sido mi profesor? Y yo le he dicho, mío también. Es raro que alguno de nosotros no nos haya dado clase, Andrés, porque bueno, lleva muchos años en la docencia y hoy nos ha vuelto a dar una clase magistral. A continuación vamos a escuchar los himnos de Riego y de Andalucía. Himno de la República. Ay, El himno de Riego y de la Vivió nunca un día más grande